4 minutitos pasaron de las 11 de la mañana. El día martes, el CEO de la empresa Syngenta, Antonio Aracre, difundió una foto con el ex ministro de Economía, Martín Guzmán, en lo que fue su primera reaparición pública después de su imperativa salida del Ministerio de Economía. Estamos justamente en línea con él. ¿Cómo estás, Antonio? Eduardo Vitali te saluda, un gusto. Estamos en línea con el CEO de Syngenta, con Antonio Aracre, no con Martín Guzmán. ¿Cómo estás, Antonio? Buen día. Hola, buen día, ¿cómo estás? Mira, primero te pregunto, me interesa sobre todo saber tu mirada de la coyuntura económica, pero primero te pregunto con respecto a esto, ¿por qué principalmente decidiste difundir que te habías reunido con el ex ministro de Economía? Porque intuí que posiblemente se hubiese difundido igual, de alguna manera, viste, vos vivís en un edificio, te cruzas con gente en el ascensor, en la seguridad, etcétera, y eh, digamos, solamente porque lo difundí yo, causó tremendo revuelo, lo hubiese causado similar o incluso con mayor suspicacia si se hubiese filtrado de cualquier manera, y como no tengo nada que esconder, ninguno de los dos teníamos nada que esconder, somos amigos y nos reunimos para charlar y conversar de la vida, preferí hacerlo así. Bien, ¿y cómo lo viste de ánimo a Martín Guzmán después de todo el quilombo que fue su salida del Ministerio de Economía? Yo lo vi bien, Mm. obviamente preocupado, como estamos preocupados todos, pero lo vi entero, con buena energía, con ganas de quedarse en la Argentina. Ujú. ¿No lo viste arrepentido de la decisión que tomó? Porque digo, después de su salida, bueno, hubo una fuerte corrida bancaria. No, no me manifestó eso, y por otro lado creo que, digamos, quienes tuvieron oportunidad de leer su renuncia, dejaba bastante en claro que había pedido algunos instrumentos que no le fueron dados y por eso decidió dar un paso al costado. Ujú. Y ahí nos vamos a la coyuntura. Una de las cuestiones que pedía en su carta Martín Guzmán, y que también fue uno de los fundamentos de su renuncia, es que quien ingrese al Ministerio de Economía tenga la botonera completa de la economía y pueda tomar decisiones y tener un rumbo claro. ¿Crees que... Sí, y sobre todo apoyo político, ¿no? Él mencionó eso ujú. en su carta, como que la política es lo que ordena la economía, y él se iba por falta de apoyo político y sugería que la persona que lo reemplace debía tener esos acuerdos preexistentes, que creo que Silvina Batakis lo reúne, pues llegó al ministerio con esos acuerdos. Sí. Habrá que ver ahora eso cómo se conjuga y cómo se traduce, si, como algunos rumores señalan, desembarca Massa en alguna posición vinculada a las áreas de economía, que no necesariamente tiene que ser el Ministerio de Economía específicamente. Habrá que ver en qué termina todo eso. Está reunido en este momento Massa con Alberto Fernández, mucha expectativa, muchas conjeturas. ¿Cómo lo ves? A Massa, por ejemplo, una de las grandes posibilidades. Yo recién hablé con una fuente cercana del presidente de la Cámara de Diputados y él pretende a ingresar si esto, maneja por lo menos el Banco Central, la FIP y demás. ¿Cómo lo ves a Massa como un super ministro de Economía? Bueno, él es una persona que viene trabajando hace mucho tiempo en la Cámara de Diputados y lo hace muy bien, tiene una robustez política importante que para la economía es vital tener esa robustez política. Yo insisto que más allá de esa robustez política, el Frente de Todos tiene que encontrar un mecanismo de toma de decisiones consensuadas más fluido, porque la economía se ordena a partir de la política, y por más que él tenga toda la botonera, si otros sectores del Frente de Todos te bombardean desde afuera, es muy difícil poder operar. Entonces, más allá de la botonera, es importante el respaldo político completo de todo el frente. Eso, bueno, habrá que ver si se llega a esa conclusión y a esa realidad, ¿no? Pero es importante. La Coincido. botonera es importante, Sí, pero el respaldo político es más importante todavía. sí. Y Batakis no, digo, vos decís, está bien, Batakis viene del Ministerio del Interior, de Guado Pedro, pero no hubo un respaldo contundente de la vicepresidenta Cristina de Kirchner, que es la principal
accionaria en el gobierno del Frente de Todos. O sea, No sí. lo hubo explícitamente, es verdad, no salió ella a decir Yo nada. soy crítico con eso, por ejemplo, Pero, que no lo claro, haya oído. sí, pero tampoco fue crítica, digamos, ¿no? O sea, Sí, que es un mensaje, es un mensaje. así como no fue respaldadora, podríamos Ujú, decir así, ujú. tampoco fue crítica, que bueno, es una cierta contribución. Bien. Y como que, a ver, recién leía, Syngenta es un proveedor de ciencia y tecnología agrícola, en particular de semillas y pesticida. ¿Cuánto te afecta a vos en los negocios y cuán preocupado te tiene la situación de política y económica? A ver, la estabilidad económica, la reconstitución de una moneda, la perspectiva de una cierta planificación sobre las principales variables del crecimiento económico, de la disponibilidad de reservas para pagar importaciones, son muy importantes en cualquier actividad económica para poder planificar los próximos 12 meses, ni siquiera los próximos 5 o 10 años. Entonces, en este momento estamos atravesando una coyuntura muy difícil porque el nivel de incertidumbre es muy alto. No es un juicio de valor, es una apreciación que surge de mirar los números de la economía. Vos te fijás lo que es la brecha económica con un 150% y te das cuenta que ahí hay un factor que no tiene que ver con los fundamentals de la economía, como solemos decir, sino que esto que pasó de los 230 a los 330 del dólar contado con líquido MEP, tiene que ver con esa incertidumbre política de digamos, ciertas dudas respecto del rumbo económico para los próximos 12, 18 meses. Lo que puede traer justamente, o lo que venía a traer Silvina Batakis y lo que puede reforzar Sergio Massa es reducir drásticamente ese nivel de incertidumbre y marcar un rumbo. De hecho, Silvina Batakis lo hizo en Washington y siempre confirmó que ella hablaba en representación de las tres patas del Frente de Todos. No sé, no sería un papelón que después de todo esto que vos decías, yo también mencionaba, de que Massa asuma como ministro de Economía estando bueno, ahora volvió Bataki, ya está en el país, pero en una semana donde la ministra de Economía, que tiene 20 días en la función, haya ido, se haya reunido con el Fondo Monetario Internacional, con el BID, con el Banco Mundial, etcétera? ¿No sería un papelón que llegue, Sergio, a alguna posición del gobierno en la cual refuerce el governance de la economía en general, siempre y cuando, me parece a mí, logren preservar la figura de Silvina Batakis dentro del ministerio con una responsabilidad importante que le dé continuidad a lo que ella venía diciendo y haciendo con los organismos internacionales? Si se logra combinar esas dos cosas, creo que sería una jugada interesante. Bien, bien, me gusta la lectura que tenés, Antonio. Me da un poquito de optimismo, que está difícil tenerlo. Te hago la última. Vos tenés buena relación por tu trabajo, me imagino, con el sector agropecuario. ¿Qué pensás con respecto a que ellos tengan, por ejemplo, 14.000 millones de dólares, se estima, en los hilos bolsa, de manera especulativa? ¿Considerás que se justifica por la brecha cambiaria o de que hay ahí una cuestión especulativa para debilitar a un gobierno? No, en esta época del año el productor guarda soja porque tiene que hacer frente a distintos tipos de pagos en los próximos 6, 8 meses, desde el alquiler de la próxima campaña, los insumos y su propio estipendio mensual de vida, y lo va vendiendo en la medida de las necesidades. Posiblemente en julio haya habido una cierta reducción del volumen de venta, que tiene que ver, por supuesto, con esta incertidumbre. Nadie que tiene dólares y no los necesita vender inmediatamente se va a deshacer en un momento donde no sabes qué va a pasar. Claro, con Entonces, una más que brecha de una conducta, 150%. claro, más que una conducta especulativa, parecería ser una conducta defensiva, en todo Claro, caso. claro. Si tengo plata, trato de guardarla y que pierda el menos valor posible. Correcto. Y Ahora, lo que hizo el gobierno ahora es poner una norma que aliente al productor que en los próximos 3 o 4 meses tenía que vender por algún pago previsto, a que no pierda competitividad su decisión, porque por un lado, por el 70% le deja hacer un plazo fijo
que en caso de una devaluación copiaría esa Sí, devaluación. anexado al dólar. Exacto, y por el 30% restante le vende dólares al valor solidario y le permite computar el impuesto a las ganancias, que es una ventaja de tal magnitud que cuando sumás en su conjunto le permite al productor ganar un 25% en dólares por cada tonelada de soja que vende. ¿Y cómo fue tomado esto en el sector? ¿Tenés algún monitoreo de esto? ¿Hablaste con alguien? Es muy reciente, hay mucha confusión todavía sobre la verdadera implicancia de bolsillo. Es algo que yo transmití constructivamente como una crítica al gobierno, de que trataran de hacer una conferencia de prensa, Comunican con pizarras, con un poco más de explicación didáctica sobre cuál era el impacto financiero y de bolsillo de esta resolución, que me parece que es muy positiva y no se está comprendiendo en toda su magnitud. Bien, bien. Vos sabés que yo cuando leo lo de los silo bolsas, que se da la noticia de que se estimaba que tenían guardado 14.000 millones de dólares, etcétera, yo me crié en Saladillo, ¿viste? Y ahí tengo muchos amigos que son del campo, que trabajan eso. Me dicen, sí, los estamos guardando. Me dice, es más, te digo, no hay stock de silo bolsas. Enojadísimos con el gobierno, molesto. A la misma vez también tiene fundamento, porque es lo que vos decís. Si yo veo que me liquidan a 130 dólares y el dólar blue está a 350, bueno, hay una cuestión defensiva casi de inercia, se podría decir. Antonio, muchísimas gracias por la deferencia de habernos atendido. Fue un gusto hablar con vos. Igualmente, un abrazo. Pasaba con nosotros el empresario, CEO de Syngenta, Antonio Aracre, quien estuvo reunido el martes con Alberto Fernández con una mirada optimista, ¿eh? No todo es pesimismo.